Bienvenidos a la Cátedra de Principios de Física. En esta ocasión vamos a estudiar un poco la relación entre la ley de Coulomb y cómo se genera la fuerza eléctrica. Todo eso, obviamente, dentro del contexto del estudio de la electricidad. Y también, pues, vale la pena aclarar que estamos estudiando electricidad estática, lo que generalmente se conoce como electrostática. Sabemos en ese punto que la electricidad es un fenómeno intrínseco de toda la materia, es decir, todos los cuerpos tienen obviamente electricidad, y en este caso pues sabemos cuantificar ese fenómeno a través de la carga eléctrica. En este caso sabemos también que podemos cuantificar la carga eléctrica también a través de la unidad de medida que nosotros conocemos como Coulomb. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a analizar el trabajo o la interacción no solamente en una carga puntual o en una carga única, sino que empezamos a analizar cómo se comporta el fenómeno eléctrico cuando interactúan más de una partícula cargada? Resulta que cuando interactúan más de una partícula se genera un fenómeno que se conoce como fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica obviamente posee características o propiedades vectoriales, y si posee características y propiedades vectoriales, eso lógicamente implica que esa fuerza yo la puedo representar obviamente como un vector con dos componentes. Un componente que va a ser justamente su magnitud o su módulo, y ese módulo nosotros formalmente lo podemos calcular a través de la ley de Coulomb. Por otra parte, también todo vector debe de tener un argumento o un ángulo, y ese ángulo o ese argumento nosotros lo podemos determinar a través de la ley de electrostática o la primera ley de electrostática. ¿Qué nos dicen esas leyes? Es decir, necesitamos obviamente conocer la esencia de estas dos propiedades, porque de esta manera nosotros podemos establecer justamente la estructura del vector fuerza que se genera al interactuar dos partículas cargadas. Así que cada una de esas leyes es de vital importancia porque nos aportan vital información para poder construir nuestro vector o nuestro resultante, ¿no?, a la hora de analizar el proceso. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos dice la ley de electrostática? Es un tanto simple y nos indica la dirección en que se va a ejercer la fuerza con relación justamente a las dos partículas que estemos analizando. A las dos o más partículas. En este caso, al ser prácticamente un video meramente introductorio, nos vamos a referir específicamente pues a dos partículas nada más. Bien, sabemos que dos partículas con la misma carga o con el mismo tipo de carga, es decir, dos partículas con carga positiva se van a repeler. Eso significa que en términos vectoriales, ¿no?, podemos determinar la dirección en que se va a comportar esa fuerza, porque se va a comportar de forma colineal a la dirección en que están unidas esas partículas. Así que si la dirección en este caso es horizontal, así como podemos ver en estas dos partículas, si su dirección es horizontal y las partículas son del mismo tipo, entonces se van a repeler. ¿Qué significa? Que el vector fuerza que va a surgir de esa interacción van a tener dirección contraria. En este caso, como pueden ver en la imagen, la fuerza que se ejerce sobre la partícula 1 o sobre la carga 1 va a ir hacia la izquierda, y la partícula o la fuerza que se genera por la partícula o la carga 2 va a ir hacia la derecha. Ambas van en sentido contrario. Vectorialmente, pues nosotros sabemos que si estamos en términos horizontales, hablando estas cargas están posicionadas sobre una recta horizontal, eso implica pues que ese vector automáticamente, el vector fuerza de la carga 1, de la primera carga, va a tener ya automáticamente asignado un módulo, ¿no? En este caso pues va a ser en una dirección de 180 grados.
o si lo vemos en términos de radianes va a ser en la dirección pi. Por otra parte, la fuerza que se ejerce sobre la carga 2 va a tener una dirección de 0 grados o 0 pi radianes. Pues resulta que cuando analizamos dos cargas, generalmente por estándar las analizamos de forma horizontal, porque recuérdense que al ser vectores yo los puedo mover en el plano y al moverlos en el plano esos vectores no pierden sus propiedades. Así que perfectamente pues las dos fuerzas yo las puedo ubicar, o las dos cargas, perdón, las puedo ubicar de forma colineal en una recta horizontal, y el análisis del resultante de la fuerza no va a verse afectado. Así que el mismo análisis nos dice la ley de electrostática que si las cargas son diferentes, es decir, son de diferente tipo, en este caso como pueden ver en la imagen tengo una carga positiva y otra negativa, si las cargas son diferentes entonces no se van a repeler sino que se van a atraer, que significa que la resultante o la fuerza de la carga 1 va a ir en esa dirección, y también la resultante o la fuerza que se ejerce sobre la carga 2 va a ir en esta dirección. Obsérvese que en este caso la carga 1 va a tener dirección 0 grados, y en este caso pues la carga 2 va a ir en dirección de 180 grados, o generalmente pues en términos de radianes va a ir en dirección pi. Ocurre lo contrario, ¿no? En el primer caso, porque en el primer caso la fuerza iba acá en dirección pi y en este caso iba acá a 0 grados. Simplemente observemos que prácticamente se invierten, ¿no?, el sentido de la fuerza. Entonces cuando nosotros analicemos cargas, pues lo primero que tenemos que ver es justamente eso, si se atraen o se repelen, y automáticamente estamos indicando en qué dirección o en qué sentido se va a mover la fuerza. Ahora, ¿qué me dice la ley de Coulomb? ¿Cómo puedo calcular el módulo de ese vector? Es decir, ¿qué tanta fuerza se ejerce? Pues es una fórmula un tanto sencilla que tiene estos parámetros. Y me dice que la fuerza resultante, que en este caso observen que no la he escrito en términos de un módulo, sino que la he escrito como una fuerza escalar o como una magnitud escalar, simplemente para simplificar la notación. Pero no olvidemos que esta F que está acá es una magnitud siempre vectorial. Entonces, ¿qué me dice la ley de Coulomb? Pues que yo puedo encontrar qué tan grande es esa fuerza simplemente haciendo este proceso. Multiplico una constante K, esta constante de K ya la vamos a definir cuánto vale porque es una constante, es decir, es un valor que no varía, así como el valor de pi, así como la velocidad de la luz, así como la gravedad, son valores constantes en física que generalmente no varían y que se toma un valor aproximado. Pues lo mismo pasa para K. K es una constante que se conoce como constante dieléctrica. Muy bien, entonces ¿qué voy a hacer entonces para calcular la fuerza? Bueno, multiplicar esa constante por el valor de la primera carga, luego multiplico por el valor de la segunda carga, y todo eso lo divido entre la distancia de las cargas elevadas al cuadrado. Esa distancia, este r, me representa el valor de la distancia, ¿no? Es decir, qué tanta es la separación que existe entre las dos cargas que estoy analizando. Así que si mediante la ley de Coulomb puedo calcular la magnitud, y mediante la ley de la electrostática puedo calcular cómo se comporta la dirección de esa fuerza, ya tengo la información necesaria para construir el vector resultante de esa interacción. Entonces, en esa línea lógica vamos a aclarar que en este caso la constante K se escribe de esa manera, ¿no? El valor es 9 por 10 a la 9 y su unidad de medida es un poquito compleja, que sirve simplemente para simplificar los procesos a la hora de sustituirla en la fórmula. Y su valor es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Para eso pues vamos a trabajar un ejemplo de forma bastante inmediata, y el ejemplo es el siguiente. Tenemos una carga de menos 5 microcoulomb colocada a 2 milímetros de una carga de 3 microcoulomb positivo.
y pues vamos a calcular la fuerza eléctrica o la fuerza que se genere entre esas dos cargas. Como solución vamos a plantear un proceso algorítmico para resolver el problema, y el primer caso, pues siempre que trabajemos problemas de este tipo va a ser de gran ayuda en primer lugar dibujar un diagrama o hacer un bosquejo, un pequeño dibujo de cómo es la representación gráfica de los datos que se me dan en el problema. Así que como primer paso siempre vamos a recordar trabajar eso. Nos va a ayudar en gran manera a comprender qué es lo que estamos haciendo. Así que en ese gráfico vamos a ubicar pues las cargas para analizar su comportamiento, y vamos a ver, pues hacer un bosquejo representativo también de la distancia que las separa. Luego vamos a obtener los datos del problema ya específicamente de forma ya matemática, en su forma simbólica, y hay que recordar siempre que esos datos se deben de establecer o se deben de escribir siempre en el sistema internacional. Todas las variables que nosotros utilicemos, si no están en el sistema internacional, hay que hacer la conversión al sistema internacional para no tener fallos en los cálculos, ¿no? Y estar claros de que estamos trabajando justamente bajo el mismo sistema numérico. Y también debemos de establecer obviamente pues la variable que nosotros necesitamos determinar o sobre qué carga nos están solicitando que hagamos el análisis de fuerza. Vamos a aplicar los datos a las fórmulas conocidas. En este caso, como fórmula concreta solo hemos establecido la ley de Coulomb, porque la ley de electrostática no es una fórmula en sí, sino más bien es una característica cualitativa, ¿no?, del comportamiento de la fuerza. En este caso, por esa razón, simplemente vamos a utilizar la ley de Coulomb, ¿no?, sustituyendo los datos dados del problema. Por último, pues se realizan las operaciones y se hacen los cálculos necesarios. Siempre recordarles que hay que tener en cuenta, vuelvo y reitero, que es necesario trabajar todas las variables en el sistema internacional, y además siempre hay que tener el cuidado de que nuestra calculadora o la herramienta que estamos utilizando para realizar los cálculos esté configurada de forma correcta. Estamos trabajando en grados y que también pues se está trabajando con la notación adecuada. Siempre también recuerden utilizar los paréntesis correctos y respetar la jerarquía de operaciones a la hora de realizar los cálculos matemáticos. Así que en estos 4 pasos que les acabo de mencionar, en esos 4 pasos vamos a resumir el proceso para solucionar nuestro ejercicio o para poder ejemplificar, ¿no?, cómo se comporta la fuerza. El primer paso, hacemos un diagrama. Observen que en este caso he tratado de hacer el diagrama lo más fiel posible a las características del problema. Tengo una carga 1, que en este caso es negativa, por eso le he puesto el signo negativo dentro de esa carga. Tengo una carga 2 que es positiva. La carga 1 es de menos 5 microcoulomb y la carga 2 es de 3 microcoulomb. Y están separadas a una distancia de 2 milímetros. Automáticamente, con solo hacer el diagrama, yo sé que esas fuerzas van a ser fuerzas de atracción porque son justamente cargas opuestas. Entonces la fuerza va a ir en la carga 1, va a ir en esta dirección, y en la carga 2 va a ir en esta dirección. Entonces ya automáticamente, con el simple hecho de construir el diagrama, aplicando pues la primera ley de electrostática, nosotros ya sabemos la dirección que va a llevar justamente ese vector fuerza. Ahora bien, como segundo paso, vamos a obtener los datos del problema. Si observamos, esos datos como tal no están en valores o no están en una escala del sistema internacional, sino que están utilizando ciertos prefijos. Así que en primer lugar, la distancia. La distancia está en milímetros, necesitamos pasarla a metros. Observen que 2 milímetros, en este caso, es equivalente a 2 por 10 a la menos 3 metros, ya expresado en notación científica. Luego, menos 5 microcoulomb. Recordemos que ese valor de micro equivale a 10 a la menos 6.
Entonces simplemente sustituimos el valor de este prefijo micro, lo sustituimos por su valor en potencia de 10, que corresponde a 10 a la menos 6. Entonces, automáticamente, en el sistema internacional la carga 1 sería equivalente a menos 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y por último, de forma análoga, la última carga, que es la carga 2, o la última variable que yo necesito analizar en este problema, me va a quedar 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, ya con estos datos, observen que los datos que voy a utilizar son estos tres. No voy a trabajar con los datos que me da originalmente el problema, sino que voy a trabajar con los datos convertidos al sistema internacional. Todos estos datos ya finalizados están en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque la distancia está en metros, que es la unidad del sistema internacional, la carga está en coulomb, la carga 1 está en coulomb y la carga 2 también está en coulomb. Entonces, ya puedo trabajar directamente el proceso porque ya sé que todas las variables las tengo en el mismo sistema. Sustituyo esos valores en la fórmula. Si se recuerdan, la ley de Coulomb me dice que debo simplemente multiplicar K. En este caso, este es el valor de K. Lo debo de multiplicar por el valor de la carga 1. Esa es la carga 1. Esa es la carga 1. Por acá lo debo multiplicar también por el valor de la carga 2. Esta es la carga 2. Y dividir el resultado que me dé en el numerador de esa fracción, dividirlo por la distancia elevada al cuadrado, que este es el valor de R. Así que simplemente sustituyo. Observen que para simplificar más el problema, ni siquiera le he asignado sus respectivas unidades, ¿no? 9 por 10 a la 9, yo sé que tiene una serie de unidades. Esta también tiene una unidad, esta también tiene una unidad, que serían coulomb. Ese valor de acá también, la distancia, tiene su unidad de medida, que son metros. Pero para simplificar el problema, yo ya sé que tengo todas las variables en sistema internacional, entonces automáticamente yo tengo la garantía de que puedo simplificar el uso, ¿no?, de las unidades numéricas, o de las unidades de medida en este caso. Así que me voy a centrar específicamente a hacer de forma directa la operación de cada una de ellas, ¿verdad? La operación meramente numérica. Cuando yo resuelvo, o sea, ya tengo prácticamente escrita, ¿no?, el proceso que yo debo de hacer, ya solamente me hace falta realizar las operaciones, ¿no?, para obtener el resultado. En este punto siempre vale la pena aclarar que en la calculadora hay que tener cuidado con los exponentes negativos y la forma en que utilizamos los paréntesis. El exponente negativo, en este caso 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3, siempre escríbanlo entre paréntesis, ¿no?, para que la calculadora o la herramienta que estén utilizando para el cálculo interprete de forma correcta ese exponente. Igual, siempre recuerden ir realizando las operaciones paso a paso para obtener el resultado correcto. Si nosotros realizamos esta operación de forma directa, 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 3 por 10 a la menos 6, vamos a tener como resultado aproximadamente 0.135. Y si multiplicamos, o mejor dicho, elevamos al cuadrado 2 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, en notación científica me va a quedar más o menos de esta forma, 4 por 10 a la menos 6. Al hacer la división entre estos dos valores, voy a obtener mi resultado final, que sería 33.750 newton. Ahora sí, al finalizar mi proceso, ahí sí le agrego su respectiva unidad de medida, y se la agrego porque yo sé que la unidad de medida en el sistema internacional para la fuerza es el newton, y estoy trabajando con unidades del sistema internacional, entonces el resultado de la fuerza debe de ser obligatoriamente en newton. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener esa fuerza? Pues va a ser su comportamiento atractivo, o va a ser una fuerza de atracción. ¿Qué significa? Que en la carga 1, ya para concluir con los datos, el vector que se me va a generar en la carga 1, ¿verdad?, va a ser un vector fuerza que va a tener las siguientes características. Va a tener
como magnitud los 33.750 que tenemos como datos, ¿verdad?, de la magnitud de la fuerza, y su dirección va a ser 0 grados. Obviamente tengo ese vector en coordenadas polares, ¿no? Y esa sería la fuerza para la carga 1. Ahora la fuerza que experimenta la carga 2, en este caso la fuerza que experimenta la carga 2 es la misma magnitud que en este caso sería 33.750 newton. En este caso, para simplificar la escritura, que como pueden ver escribir con el mouse puede ser un poquito tedioso, para simplificar la escritura no le agrego su unidad de medida, pero ya sabemos que son newton, ¿no? Pero en este caso ya no va en dirección a 0 grados, sino que va en dirección a 180 grados. ¿Y qué quiere decir? Que siempre tomemos en cuenta que el resultante que nosotros obtenemos a la hora de analizar una fuerza siempre va a ser obviamente un vector. Así que con ese análisis pues ya obtenemos el resultado. Ahora si queremos hacer referencia simplemente a la magnitud, pues perfectamente lo podemos dejar como está la respuesta final al encontrar solamente la magnitud a través de la fórmula que nos ha brindado pues Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza entre esas cargas. Bien, entonces para concluir, hay cosas que no debemos olvidar del proceso. Lo primero, siempre la recomendación inmediata es que siempre se debe de construir el diagrama o la gráfica que ejemplifique pues las condiciones del problema que se nos está dando. También recordar pues que las unidades siempre hay que convertirlas al sistema internacional. Las unidades de medida se deben de utilizar de forma apropiada. Otra característica interesante, y eso lo pudimos ver en la resolución del problema, y es que el signo no lo tomamos en cuenta, porque el signo de cada una de las cargas, ya sea positivo o negativo, no es un signo matemático, sino que es un signo de clasificación o un signo de tipología. Es algo parecido al signo que se agrega, por ejemplo, a los tipos de sangre: RH positivo, RH negativo, o positivo o negativo. Ese positivo o negativo no es un operador matemático, sino que es un simple signo que me va a servir para clasificar, ¿no?, o para construir una tipología. Entonces el menos y el más de las cargas, el menos me indica que es de tipo, la carga es negativa, que significa obviamente pues que tiene un exceso de electrones, y si tiene un signo positivo significa que tiene un exceso de protones, ¿no? Entonces no confundir el signo de las cargas con un signo matemático, ¿no?, para operar. Entonces, no lo necesitamos en realidad, solo necesitamos su valor numérico, no el signo. Bueno, la fuerza resultante se encuentra pues al considerar la fuerza debida a cada carga independiente. Y esa fuerza resultante siempre va a ser obviamente un vector. Observen que en este ejemplo que vimos anteriormente es un ejemplo bastante inmediato, bastante sencillo. Solo tengo dos cargas. La fuerza que va a interactuar va a ser prácticamente solo dos fuerzas las que están surgiendo, que es en cada una de las cargas. Es decir, solamente hay una fuerza que interactúa de forma puntual en cada una de las cargas. Pero si yo agrego una partícula extra, obviamente ya las fuerzas aumentan. Y si aumentan los vectores fuerza, es decir, en una carga ya está interactuando dos fuerzas, para encontrar su fuerza resultante lo que tengo que hacer es un proceso de suma de vectores y encontrar la fuerza resultante, así como encontramos las fuerzas resultantes al analizar vectores, ya sea en cajas, en aviones. Lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Obviamente ejemplos para tres cargas los vamos a dejar para la tutoría o para la clase virtual. Y por último, pues siempre vale la pena aclarar que esto es posible pues también aparte de los criterios de Newton. Y uno de los criterios de Newton es que las fuerzas en equilibrio, es decir, la sumatoria de las fuerzas, siempre va a ser cero.
y en este caso es parte de los criterios que se ha retomado obviamente para la construcción de la teoría. Con esos pequeños detalles pues me despido. Espero que la explicación en este caso, al menos de forma introductoria, haya sido lo suficientemente clara y que las ideas que he planteado en ese video sirvan de base teórica para poder generalizar esas ideas, expandirlas y también pues lograr aplicarlas para vectores, o mejor dicho, aplicarlas para análisis de problemas donde influyan más de dos cargas, porque al final el análisis que acabamos de hacer es análogo, es el mismo. Siempre vamos a trabajar, en este caso, las fuerzas resultantes como características o propiedades vectoriales. Así que en este caso espero nuevamente que quede ese tema lo más claro posible para poder extendernos y volver los procesos un poquito más complejos. Gracias por la atención prestada y nos seguimos viendo dentro del desarrollo de la cátedra y sobre todo pues en las tutorías virtuales.